¿Cuál es el nombre de este antiguo símbolo indoeuropeo? Triqueta. Triskel. Nudo celta. Es un símbolo de origen indoeuropeo que alude a la triple dimensión. También simboliza la vida, la muerte y el renacimiento, o vida, muerte y reencarnación para los celtas. Triqueta. ¿En qué año cayó el Imperio Romano de Occidente? 395 después de Cristo. 476 después de Cristo. 1453 después de Cristo. Tras la deposición del último emperador Rómulo Augustulo, el Imperio Romano de Occidente cayó en 476 después de Cristo. ¿En qué estado de Estados Unidos se encuentra ubicado el Cañón del Antílope? Arizona. Texas. Dakota del Sur. De apariencia majestuosa, es uno de los desfiladeros más peculiares del mundo, considerado un lugar sagrado por los indios navajo. Está ubicado en Arizona. ¿Qué significa la frase idiomática en inglés, bite the bullet? Enfrentar una situación difícil. Rendirse fácilmente. Negociar un acuerdo. La traducción literal es, muerde la bala. Sin embargo, en español podría referirse a pasar el trago amargo o enfrentar una situación difícil. ¿Quién pintó Mujer frente al espejo? Pablo Picasso. Claude Monet. Vincent van Gogh. Fue creada en marzo de 1932. Considerado como una de sus obras maestras, la pintura ha sido ampliamente conocida por sus variadas interpretaciones del amante y la amada. Pablo Picasso. ¿Cuál fue la primera película en ganar un premio Oscar? Lo que el viento se llevó. Alas. Ciudadano Kane. Una película muda del cine bélico con la Primera Guerra Mundial de fondo, con las actuaciones de Clara Bow, Charles Woody Rogers, Richard Arlen y Gary Cooper. Alas. ¿A qué película pertenece esta escena? Tiempos violentos. Los Vengadores. Kill Bill. Protagonizada por Uma Thurman, es una película de acción y suspenso estadounidense de 2 partes estrenada en 2003 y 2004 respectivamente, que fue escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Kill Bill. ¿Por cuál apodo se le conocía a Celia Cruz? La guarachera de Cuba. La sonera del mundo. La reina del tumbao. Es ampliamente considerada como una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX y un ícono de la música latina. La guarachera de Cuba. ¿Qué deporte se juega en Wimbledon? Golf. Rugby. Tenis. En este deporte, es el torneo más antiguo del mundo y es considerado como de máximo prestigio. Wimbledon es uno de los 4 torneos de Grand Slam. Tenis. ¿Cuál es el hueso del cuerpo que no está unido a ningún otro? Estribo. Hioides. Húmero. Facilita los movimientos involucrados en el habla y la deglución. A diferencia de otros huesos, este hueso no se encuentra articulado mediante contacto directo con ningún otro hueso. Hioides. ¿Quién es el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre? Robert Kiyosaki. Benjamin Graham. Napoleón Hill. El libro enfatiza la importancia de tomar el control de tus finanzas y construir tu patrimonio a través de la inversión. Robert Kiyosaki. ¿Cuál fue el conflicto bélico más largo del siglo XX? Guerra Fría. Primera Guerra Mundial. Guerra de Vietnam. Esta guerra fue un conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, duró desde 1947 hasta 1991. Guerra Fría. ¿Cuál es la tradición más popular en México? El Día de los Muertos. Día de la Independencia. Semana Santa. Se originó como un sincretismo entre las celebraciones católicas así como las diversas costumbres de los indígenas de México, se celebra el 1 y 2 de noviembre. Día de los Muertos. ¿Quién es el escultor de La Piedad? Miguel Ángel. Donatello. Bernini. Es una escultura realizada en mármol entre 1498 y 1500 para San Pedro del Vaticano. Representa a una juvenil Virgen María sosteniendo en su regazo a Cristo, descendido muerto de la cruz. Miguel Ángel. ¿Cuál fue la primera película de animación de Disney? Dumbo. Blancanieves y los 7 enanitos. Pinocho. Estrenada en 1937, fue el primer largometraje animado de la historia del cine.
Blancanieves y los 7 enanitos. ¿En qué país se encuentra el mar rosado llamado las Salinas de Cumaraguas? Venezuela, Panamá, Costa Rica. El color se lo da una alga llamada Dunaliella, un microorganismo llamado Halobacterium y un pequeño camarón llamado Artemia, que solo vive en soluciones de alta salinidad. Venezuela. ¿Cuál es el instrumento más característico del flamenco? Guitarra, violín, piano. El baile flamenco es una danza que se origina en regiones de Andalucía, España. Su esencia radica en la expresión intensa de emociones, utilizando movimientos precisos, gestos apasionados y el golpear rítmico de los pies. Guitarra. ¿Qué tejido conecta los huesos entre sí? Músculos, ligamentos, tendones. Son fibras conectivas fuertes y resistentes similares a una cuerda. Conectan los huesos entre sí, los cartílagos con las articulaciones y brindan soporte a los órganos internos como los riñones. Ligamentos. ¿En qué deporte destacó Tom Brady? Béisbol, baloncesto, fútbol americano. Nació en California, Estados Unidos en 1977, es ampliamente considerado como el mejor mariscal de campo de todos los tiempos. Tom Brady. ¿Quién inventó la solución fisiológica? Louis Pasteur, Alexander Fleming, Arthur Jacob Hamburger. Este fisiólogo y profesor universitario ideó la solución solamente para investigar la hemólisis in vitro y nunca con la finalidad de su uso clínico. Fue inventada en 1836 por el holandés Arthur Jacob Hamburger. ¿Quién es el actual dueño de X antes Twitter? Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Es un empresario, inversor, activista político conservador y magnate sudafricano que también posee las nacionalidades canadiense y estadounidense. Elon Musk. ¿Quién escribió la novela 10 negritos? Ernest Hemingway, Agatha Christie, J.D. Salinger. 10 personas que no se conocen son invitadas por un huésped desconocido a pasar unos días de vacaciones en una lujosa mansión. Cada uno de los invitados tiene algo que esconder y un crimen por el que debe pagar. Agatha Christie. ¿Cómo se llama este plato típico de Panamá? Sancocho panameño. Ropa vieja. Guacho. Es un plato fuerte que se trata de una sopa más o menos espesa cuyo acompañamiento principal es el arroz blanco. Sancocho panameño. ¿Cuál fue la primera película de Marvel Studios? Iron Man, Capitán América, Thor. Estrenada en el año 2008, esta película de origen inició todo para el universo cinematográfico de Marvel cuando Stark crea el traje de Iron Man. ¿En qué país se encuentra Capadocia? Turquía, Irán, Arabia Saudita. Capadocia se caracteriza por tener una formación geológica única en el mundo y por su patrimonio histórico y cultural. En 1985 fue incluida por la UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Turquía. ¿Qué estilo musical es originario de Jamaica? Salsa, reggae, jazz. Surgió como estilo de música en la década de los 60. Se combinaron ritmos con influencias primariamente de Estados Unidos como el doo-wop, country, soul, blues y rock. Reggae. ¿Cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol en el campo? 9, 10, 11. Con la opción de incluir jugadores suplentes en el transcurso del partido de fútbol, cada contrincante está compuesto por un equipo en el campo de juego de 11 jugadores. ¿Qué científico desarrolló la teoría del Big Bang? Edwin Hubble, George Lemaitre, Stephen Hawking. Según esta teoría, hace unos 13.800 millones de años, el universo concentrado en un ínfimo y a su vez infinitamente pequeño punto que albergaba toda la materia, explotó para después enfriarse a medida que se expandía. George Lemaitre. ¿De dónde es tradicional el wotie? Corea del Sur, Japón, China. Es una masa rellena con carne de cerdo picada, colchina, cebolletas, jengibre, vino de arroz y aceite de semillas de sésamo que luego se fríe. China. ¿Cuál es el edificio más alto del mundo? Torre CN, Burj Khalifa, Empire State.
Es un rascacielos de estilo neofuturista ubicado en Dubái, con 828 metros de altura y 163 pisos, es el más alto desde el 2010. Burj Khalifa. ¿Qué película ganó el Oscar a Mejor Película en 2014? 12 años de esclavitud. Django sin cadenas. Amistad. Antes de la Guerra Civil en Estados Unidos, Solomon Northup, un hombre negro y libre de Saratoga Springs, Nueva York, es secuestrado y vendido como esclavo a un malévolo dueño sureño. 12 años de esclavitud. ¿Cuál es la capital de Australia? Sydney. Melbourne. Canberra. Australia es un país rodeado por los océanos Índico y Pacífico. Sus ciudades principales son Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth y Adelaida, que son costeras. Su capital es Canberra. ¿Qué banda británica popularizó la canción Bohemian Rhapsody? The Beatles. Queen. Rolling Stones. La canción no posee estribillo y consiste en 6 secciones: una introducción de piano, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock y una coda que retoma el tempo y la tonalidad de la balada introductoria. Queen. ¿Cuál es el nombre de este famoso actor de la época de oro de Hollywood? Charlton Heston. Gary Cooper. Marlon Brando. Fue un consagrado y prolífico actor del cine clásico estadounidense, universalmente famoso por sus interpretaciones en el cine del género épico como Moisés o Ben-Hur. Charlton Heston. ¿Qué científico formuló la ley de la gravitación universal? Isaac Newton. Albert Einstein. Galileo Galilei. Es una ley en la mecánica clásica que describe la fuerza o interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Isaac Newton. ¿Cuál de las siguientes no es una función de la médula espinal? Coordinación de movimientos. Conducción de impulsos nerviosos. Producción de hormonas. La médula espinal conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. La red que forman el cerebro y la médula espinal se llama sistema nervioso central. La médula no interviene en la producción de hormonas. ¿Qué región del cerebro se encarga del pensamiento y la memoria? Lóbulo frontal. Lóbulo parietal. Lóbulo temporal. Se encarga de gran parte del trabajo del pensamiento complejo, como la planificación, la imaginación, la toma de decisiones y el razonamiento. Lóbulo frontal. ¿Quién escribió 1984? George Orwell. Aldous Huxley. Ray Bradbury. En ella, el autor presenta un futuro en el que una dictadura totalitaria interfiere hasta tal punto en la vida privada de los ciudadanos que resulta imposible escapar a su control. George Orwell. ¿Qué músculo se encuentra en la parte frontal del muslo? Tríceps. Cuádriceps. Bíceps. Se ubica en la zona anterior del muslo y está constituido por el músculo vasto medial, el músculo vasto intermedio, el músculo vasto lateral y el músculo recto femoral. Cuádriceps. ¿Cómo se llama este postre típico de Puerto Rico? Tembleque. Majarete. Flancocho. También se le llama torta imposible, es una mezcla de flan o pudín con un bizcocho que se hornean en el mismo molde. Flancocho. ¿Cuál es la forma correcta? Hubieron problemas en el proyecto. Hubo problemas en el proyecto. Hubieron un problema en el proyecto. Hubo, del verbo haber, se utiliza como verbo auxiliar o como verbo impersonal para indicar existencia, por ejemplo, hubo mucha gente en el concierto. La forma correcta es, hubo problemas en el proyecto. En el béisbol, ¿cuál es la función del pitcher? Batear. Lanzar. Recepcionar. Para hacerle un out al bateador puede lograrlo de distintas formas, por ejemplo, ponchar al bateador, un strike es cuando un bateador hace un swing y pierde la pelota. El pitcher lanza la pelota. ¿Quién propuso la teoría del gen egoísta? Charles Darwin. Richard Dawkins. Stephen Jay Gould. El egoísmo constituye una metáfora con la que este científico explica que la probabilidad de que un gen prospere depende de su capacidad de adecuación al medio. Richard Dawkins. ¿Quién escribió Crimen y Castigo? Fyodor Dostoyevsky. León Tolstoy. Anton Chekhov. Fue publicada por primera vez entre 1866 y 1867 por entregas en 12 partes y después como libro, es de género policial, psicológica y ficción. Fyodor Dostoyevsky. ¿En qué año se lanzó el primer iPhone? 2005, 2007, 2009.
El iPhone fue un teléfono inteligente y la primera generación de los dispositivos de telefonía móvil de Apple, lanzado en exclusiva para el mercado estadounidense en 2007. Completa el refrán: quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Le caen hojas encima, llega un perro y se orina. Se refiere a que aquellos que se juntan con buenas personas o con buenas influencias, suelen obtener buenos resultados. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Cuál es el planeta más alejado al Sol? Venus, Tierra, Neptuno. Está 30 veces más lejos del Sol que la Tierra, es un planeta helado de un diámetro aproximado de 49.500 kilómetros, compuesto principalmente de hidrógeno y helio. Neptuno. ¿Qué frase idiomática en inglés se usa para describir una situación muy complicada? A piece of cake. In hot water. The ball is in your court. Esta frase en inglés se usa para referirse a una situación complicada o estar en problemas. Su traducción es meterse en agua caliente o en inglés, in hot water. ¿Qué artista es conocido por sus murales en México? Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros. El Museo Mural se encuentra localizado en el centro histórico de la Ciudad de México y en él se alberga el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de Diego Rivera. ¿Quién compuso la famosa sinfonía, Oda a la Alegría? Beethoven, Mozart, Bach. Prácticamente en cualquier parte del mundo que uno se encuentre y tararee la Oda a la Alegría del cuarto movimiento de la novena sinfonía, habrá alguien que la reconozca al instante. Beethoven. Ya vas por la mitad de la trivia, es excelente. Sigue respondiendo. ¿Qué estructura del oído ayuda a mantener el equilibrio? Tímpano. Canales semicirculares. Cóclea. Son 3 tubos llenos de líquido que están en ángulo recto entre sí y que detectan la rotación de la cabeza. El movimiento de la cabeza hace que el líquido de los conductos se mueva. Canales semicirculares. ¿Qué compañía produjo la primera serie de los Transformers Comics? Hasbro, Marvel, Hanna-Barbera. La primera serie fue producida por esta empresa desde 1984 hasta 1991 para ayudar en las ventas de la línea de juguetes de Hasbro. Desarrolló 80 tomos y produjo 4 miniseries de spin-off. Marvel Comics. ¿Cuál es la capital de Japón? Tokio, Pekín, Seúl. Japón ha estado habitado desde el Paleolítico Superior 30.000 a.C., es el 11º país con más habitantes del mundo, tiene muchas ciudades de gran importancia, Japón es una gran potencia mundial. Su capital es Tokio. En repostería, ¿cómo se le llama a las claras de huevo batidas con azúcar? Merengue, ganache, fondant. Al batir se atrapa burbujas de aire y forma una especie de espuma, aumenta de volumen y toma una consistencia semisólida que se conoce como punto de nieve, sirve para decorar tortas o suspiros. Merengue. ¿Qué famoso cuadro fue robado en 1911 y recuperado en 1913? La Gioconda. La noche estrellada. El grito. Fue robado por un italiano ex empleado del Museo del Louvre. Cuando lo atraparon argumentó que sus razones eran regresar el cuadro a su lugar de origen, Italia. La Gioconda. ¿Cómo le dicen al pavó en México? Guajolote. Pavó. Chachalaca. Ha sido parte de la cocina mexicana desde hace mucho tiempo, es un ave presente en guisos diversos como tamales, moles y por supuesto en los festejos de fin de año. Guajolote. ¿Cuál es la lengua más hablada en el mundo? Inglés. Mandarín. Español. Pertenece a la familia lingüística sino-tibetana y tras una historia de miles de años con el propósito de crear un idioma común para que todos los habitantes pudieran entenderse, se adoptó como idioma oficial en China. Mandarín. ¿Quién es conocido como el padre de la historia? Plutarco. Heródoto. Tucídides. Este historiador describió el mundo y los acontecimientos que marcaron su época en la historia, con una magna obra que siglos después fue dividida en 9 libros. Heródoto. ¿Qué tipo de dinosaurio aparece en la imagen? Triceratops. Estiracosaurio. Protoceratops. Es un género con 2 especies conocidas de dinosaurios ceratopsianos ceratópsidos, que vivieron a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 68 y 66 millones de años. Triceratops.
¿En qué año fue estrenada en televisión la serie animada Scooby-Doo? 1969, 1985, 1978. El final de la canción, Extraños en la Noche, de Frank Sinatra fue la inspiración para el nombre de Scooby-Doo, quien en un inicio se iba a llamar Too Much. Se estrenó en 1969. ¿Qué parte del sistema respiratorio es responsable de producir la voz? Bronquios. Faringe. Laringe. Esta área contiene las cuerdas vocales y que se usa para respirar, tragar y hablar, también se llama órgano fonador. Laringe. ¿Cuál es el nombre de este postre francés? Crème brûlée. Soufflé. Coulant. Es un postre francés que consiste en una crema cuya superficie se ha espolvoreado de azúcar con el fin de quemarlo y obtener así una fina capa crujiente de caramelo. Crème brûlée. ¿Qué país tiene la mayor cantidad de islas en el mundo? Filipinas. Suecia. Indonesia. Es el que posee más islas, con 267.570, la mayoría de ellas se encuentran deshabitadas, incluso su capital, se alza sobre 14 islas con más de 50 puentes. Suecia. ¿En qué año se produjo la primera edición del libro Álgebra de Baldor? 1965, 1955, 1941. Creado por el matemático cubano Aurelio Baldor. En su exilio en México vende los derechos a una editorial de este país, sin embargo, su primera edición fue en su país de origen, Cuba, en 1941. ¿Cuál es el deporte nacional de Japón? Judo. Sumo. Karate. El peso promedio de un luchador es de 147 kilos, pero algunos han llegado a los 267 kilos. Para lograrlo, consume una dieta que aporta hasta 7.000 calorías por día. Contar con mayor peso que el rival da más posibilidades de ganar. Sumo. ¿De quién es la obra La persistencia de la memoria? Salvador Dalí. Pablo Picasso. Francisco de Goya. También conocido como los relojes blandos o los relojes derretidos, fue pintado en 1931. Actualmente se encuentra exhibido en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Salvador Dalí. ¿Qué famoso libro comienza con "Todas las familias felices son iguales"? Orgullo y prejuicio. Anna Karenina. 100 años de soledad. Es una novela del autor ruso León Tolstoy, publicada por primera vez en forma de libro en 1878. Muchos escritores la consideran una de las obras literarias más grandes jamás escritas. Anna Karenina. ¿Cuál es el fruto que da el nopal? Tuna. Pitahaya. Garambullo. Es una baya polisperma de forma ovoide esférica de color verde que toma diferentes colores cuando madura. Son frutos comestibles, agradables y dulces. Tuna. ¿Quién pintó La joven de la perla? Vincent van Gogh. Johannes Vermeer. Claude Monet. También conocida como Muchacha con turbante, es una de las obras maestras de este pintor, fue realizada entre 1665 y 1667. La pintura se encuentra actualmente en el Museo Mauritshuis de La Haya. Johannes Vermeer. ¿A qué país pertenece esta bandera? Nueva Zelanda. Países Bajos. Suecia. Es un país en el suroeste del Océano Pacífico, que comprende dos islas principales, ambas marcadas por los volcanes y la glaciación. Su capital, Wellington. Nueva Zelanda. ¿Qué es el PNL? Programación neurolingüística. Psicología nacional lingüística. Percepción natural lingüística. Se aplica para el crecimiento y desarrollo del ser humano en forma personal, en la familia, en la educación, en la vida social y laboral. Programación neurolingüística. ¿Cuál es el instrumento musical más antiguo del mundo? La flauta didgebabe. El tambor de arcilla. El rabanata. Se exhibe en el Museo Nacional de Eslovenia en Ljubljana. Se cree que fue creado por los neandertales, aunque es un tema de debate. Está hecho con hueso del fémur de un oso de las cavernas. La flauta de Didier. ¿Qué estructura del corazón es responsable de bombear sangre a todo el cuerpo? Aurícula. Ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo. En un corazón normal, los ventrículos izquierdo y derecho reciben sangre de las aurículas izquierda y derecha. Sin embargo, quien se encarga de bombear la sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo es el ventrículo izquierdo. ¿Qué país fue el primero en ser invadido por Alemania, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial? Polonia. Francia. Reino Unido.
Fue el 1 de septiembre de 1939, en años posteriores Alemania invadió 11 países, la mayoría de los judíos europeos vivía en países que la Alemania nazi ocupó o sobre los que tuvo influencia durante la Segunda Guerra Mundial. Polonia. ¿Quién es el personaje de la imagen? Martin Luther King. Malcolm X, Nelson Mandela. Fue un ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento por la igualdad de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Martin Luther King. ¿Quién fue el autor de El Príncipe, publicado en 1532? Platón. Nicolás Maquiavelo. Aristóteles. Es un tratado de teoría política donde el autor revela las características que debe tener un hombre para obtener lo que desea. Nicolás Maquiavelo. ¿A qué película pertenece esta escena? Yo antes de ti. Diario de una pasión. Con todos menos contigo. Es una novela romántica de la escritora británica Jojo Moyes para jóvenes adultos publicada en 2012. En 2016 se estrenó la adaptación para el cine protagonizada por Emilia Clarke y Sam Claflin. Yo antes de ti. ¿Cómo se les llamaba a los mensajeros de la cultura inca? Chasquis. Quinti. Aquí. Eran corredores en relevo de distancias cortas quienes entregaban mensajes oficiales y a veces pequeños paquetes a lo largo del imperio inca. Chasquis. ¿En qué año el castellano se convirtió en idioma oficial en España? 1820, 1492. 1740. Se logró que el dialecto castellano ganase mayor aceptación después de la reconquista de España, entonces, convirtieron el castellano en el idioma oficial de su reino. Año 1492. ¿Cuál es el nombre de este plato típico de Colombia? Bandeja paisa. Ajiaco. Fritanga. Este es un suculento plato insignia de la gastronomía antioqueña y uno de los platos más representativos de Colombia. Bandeja paisa. ¿Qué parte del sistema digestivo es responsable de absorber nutrientes? Estómago. Intestino delgado. Intestino grueso. Tiene 3 partes, el duodeno, el yeyuno y el ilion. Su función es continuar el proceso de la digestión de los alimentos que vienen del estómago y absorber los nutrientes y el agua para usarlos en el cuerpo. Intestino delgado. ¿Quién fue el primer presidente de Sudáfrica tras el apartheid? Nelson Mandela. Desmond Tutu. Frederick de Klerk. Su lucha contra la impunidad fue permanente, por lo que después fue Premio Nobel de la Paz y recibió diversos reconocimientos más. Nelson Mandela. ¿Quién es este famoso cantautor de música latina? Daddy Yankee. Nicky Jam. Ozuna. De nombre Ramón Luis Ayala Rodríguez, es un cantante, compositor, productor discográfico, filántropo, locutor de radio y empresario puertorriqueño. Daddy Yankee. ¿En qué periodo ocurrió la Guerra Civil Española? 1920 a 1923. 1936 a 1939. 1942 a 1945. Duró 2 años 8 meses y 15 días. Con la victoria del bando sublevado se implantó la dictadura franquista. Fue de 1936 a 1939. ¿Cuál es un antónimo de taciturno? Jovial. Melancólico. Ensimismado. Una persona taciturna es alguien muy callado, silencioso o que le molesta hablar. El antónimo es jovial. ¿Cuál es el proceso de conversión de sólido a gas? Sublimación. Evaporación. Condensación. Es el paso directo de una sustancia sólida al estado gaseoso sin pasar previamente por la fase líquida, y el proceso inverso consiste en solidificar nuevamente ese gas obtenido, sin pasar por el estado líquido. Sublimación. ¿Qué país se rindió en 1943 y cambió de bando en la Segunda Guerra Mundial uniéndose a los aliados? Italia. Francia. Japón. Los líderes del partido fascista de este país derrocaron y arrestaron a Benito Mussolini, líder del partido y dictador. El país se rindió ante los aliados el 8 de septiembre de 1943. Italia. ¿Cuál es el nombre de este animal? Wombat. Capibara. Koala. También llamado bombátido, es una especie de marsupial. Se encuentran en Australia y Tasmania, tienen la apariencia de un oso, pequeño y de patas muy cortas. Wombat. ¿Cuál es un sinónimo de inexpugnable? Vulnerable. Invulnerable.
Accesible. Inexpugnable significa algo que no se puede tomar o conquistar por las armas, algo de difícil acceso. Invulnerable. Completa el refrán: el enemigo de mi enemigo es mi suegra, amigo, compadre. Es un proverbio árabe que desarrolla el concepto por el cual dos partes que tienen un enemigo en común deberían poder trabajar juntos para obtener una victoria conjunta contra él. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Qué parte del sistema linfático filtra la linfa y combate infecciones? Vaso, páncreas, hígado. Filtra la sangre para eliminar los glóbulos rojos viejos o dañados. También produce linfocitos, glóbulos blancos, y almacena células sanguíneas. Vaso. ¿Cuál es el nombre de esta cantante? Billie Eilish, Taylor Swift, Aitana. Es una cantante estadounidense, obtuvo atención pública por primera vez en diciembre de 2015 con su sencillo debut, Ocean Ace. Billie Eilish. ¿Cuál de estos pulpos es venenoso? Pulpo de anillos azules. Pulpo de arrecife caribeño. Pulpo mimético. El animal comúnmente se encuentra en las costas de Australia y a través del Océano Pacífico Norte en Japón y Corea. La toxina que utiliza para defenderse es 1200 veces más letal que el cianuro. Pulpo de anillos azules. Completa el refrán: cuando el pobre lava, llueve. Queda cansado, se va el agua. Este refrán nos indica la tendencia a la mala suerte. Cuando intentamos hacer algo bueno, el destino parece empeñarse en lo contrario. Cuando el pobre lava, llueve. ¿Quién inventó el secador de cabello? Alexandre Ferdinand Godefroy. Stephen Pawlowski. Percy Spencer. Propietario de un salón de belleza francés, fabricó una enorme máquina en 1888. Este artilugio parecía un tubo colosal inspirado en la tecnología de las aspiradoras. Alexandre Ferdinand Godefroy. ¿Cuál es la capital de Kazajistán? Reykjavik. Astana. Amán. País de Asia Central y antigua República Soviética, se extiende desde el Mar Caspio en el oeste hasta el macizo de Altai, en su límite oriental con China y Rusia. Su capital es Astana. ¿En qué país queda la montaña Vinicunca? Perú. Chile. Bolivia. El arco iris de Vinicunca se origina por la existencia de distintos minerales como el óxido de hierro, el cobre y otros compuestos que generan el amarillo, azul y violeta que complementan la vistosidad de esta montaña. Perú. ¿Cómo se llama este plato estrella en Argentina? Asado. Parrillada. Barbacoa. Es el plato típico argentino por excelencia y una de las delicias del país. Consiste en diferentes piezas de carne que, como su propio nombre indica, se asan a la brasa. Dependiendo de la región, la técnica puede variar. Asado. ¿Cuál fue el país sede de la Copa Mundial de Fútbol en el año 1994? Alemania. Francia. Estados Unidos. Brasil fue campeón por cuarta vez. Esta sede, debido al desarrollo económico y a la infraestructura de dicho país, el evento tuvo un gran éxito marcando cifras históricas de asistencia. Estados Unidos. ¿Qué parte del sistema nervioso es responsable de la respuesta de lucha o huida? Sistema nervioso simpático. Sistema nervioso parasimpático. Sistema nervioso periférico. Cuando ocurre algo peligroso, esta parte hace que el corazón bombee más deprisa para que envíe más sangre a las distintas partes del cuerpo que la podrían necesitar. Sistema nervioso simpático. Este tipo de juegos te ayudan a mantener tu mente siempre activa. Ayúdame a seguir publicando más contenido con tu like y suscribiéndote al canal. Me encantaría leer tus comentarios. Cuídate.